Que te gusta a vos. Qué rico, che. Lisana tiene vergüenza porque pobrecita se puso la bikini más chiquita que tenía de 500.000 personas. Yo me quedo acá. ¿Por qué ya no se casan? ¿Cuándo se casan? Dale. Está loco de la cabeza. Yo me pedí una tirita de asado. ¿Vieron gente que ahora explico para mejorar el contenido? Mateo el niño está feliz comiendo helado. Buenos días. Hoy estamos... Te interrumpo porque mira... Buen día. Oh, Que te gusta a vos. qué rico, che. Hoy estamos en... ¿Cómo se llama? Cacheuta. Cacheuta. Aguas termales de Cacheuta, Mendoza. Mateo hizo su parte y estudió, entró en Wikipedia y leyó que son las aguas congeladas que bajan de la montaña, pasan por abajo de la tierra, se calientan a más de 35 hasta 50 grados y suben para que las personas no lo puedo creer. Para que las personas puedan disfrutar de un baño de aguas termales que tienen un montón de minerales que hacen bien a la piel y al bienestar de su vida. Wow, parecía una radio. Una radio. Che, no sé dónde quedan, pero acá, gente, estamos al pie de la cordillera de los Andes. Ahí atrás está Chile. Así que miren qué lugar sensacional. Qué lindo lugar. Sí, yo vi las montañas nevadas, pero están atrás de esos, así que no se ve de acá. Sé cuánta parrilla, ¿Cuántas parrilladas acá, Lisana? Me parece que todos invitan a una buena parrillada, Oh, mirá, 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 mirá. Qué lindo. Mirá las morcillas de Estonia, Lisana. Son ricos, Ah, ¿Vos te esperabas algo así, Lisana? Parrilla para dos, 3.600. Tiene entrada, guarnición y postre, mira. 3.600 dividido por 2. 1500, no, 1800. No está mal, no está mal. Claro, porque te viene parrilla, ¿no? Tenés unos vinitos mendocinos ahí, otra parrilla. ¿Cuánta, vos? ¿Cuánta gente, che? Ah, ahí sale la gente, mirá, Lisana. Wow. Ya saben. ¿Dónde están? Ah, ahí está, Cacheuta. Agarrame, Parece amor, que que tengo que hablar con la gente. va a haber mucha gente ahí, me pongo nerviosa. Sí, Ay, vamos, Lisana. cuánta gente me puse nerviosa. Lisana se va a poner nerviosa, pobrecita. Porque yo tenía el bikini más grande, era sucio. Tuve que Ay, venir Dios. con el bikini más chico que tenía. No, más poco no la van a mirar a Lisana. Hola, ¿qué tal? 2 entradas. 3.400 la entrada. 2 personas. El ticket guárdelo, no lo vaya a tirar ni a perder. Entran y salen chicos las veces que quieran con el precinto puesto, ¿sí? Perfecto. Las chicas en las piletas, por favor, con el pelo atado. Con el pelo atado, adelante. Lisana. Gracias. Saludos. Con el pelo atado, Lisana. Bueno, por lo menos no hay gorro, ¿viste? Ah, Lisanita. A ver. Ay, Lisanita. Mirá, 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 mirá. ¿Qué? No. ¿Dónde se cambia? ¿Los vestuarios? No sé. Pero mirá la cantidad de cabeza que hay ahí, Lisana. Ah, bueno. Ay, ahora sí me puse nervioso. Bueno. ¿Dónde son los vestuarios? Caballeros y damas. Esto va a ser gracioso. Hace frío, No, mirá lo que está esto. Qué bueno. ¿No hay nada ahí abajo? Eso va al picnic. Ah, pensé que ahí había piletas también. Yo no me imaginé tanta gente. Lisana tiene vergüenza porque pobrecita se puso la bikini más chiquita que tenía de 500.000 personas. Estoy tímida. No, mirá lo que está esto. Ahí abajo también hay. Sí, allá, mirá. Son las de 35 grados. Ah, había leído todo, ¿viste? Mira, estas están heladas, Lisana. A ver, mi amor, filmame. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Debe estar 28 grados. Pero creo que me voy a morir de frío yo. Esas son las frías, ¿ves? Esa ahí. Ah, y ahí tenés el túnel, Lisana, para tirarte. Ese grande es frío. Sí. El más divertido está frío. Vamos a ver, vamos a tocarlo. Yo nunca vi un parque de agua termal tan divertido, digamos. Sí, parece un parque acuático, no un parque de agua termal. Casi me voy al piso. Otra vez. Uy, ¿sabés otra cosa, Lisana, que me llama la atención? La vista que tiene este parque termal. Terrible cordillera adelante tenés.
El aire, digamos, no es tan caliente. Y no, estamos al lado del pie de la cordillera acá. Va a ser más fresco. Está helada eso. Bueno, Lisana, vamos a echarnos al agua, dale. ¿Está helada? Me encantó porque por eso hay como corriente, ¿no? Sí. Pero está helada. A ver, déjame tocar a mí. No, yo quería Esta ir, es para cambiar, es para tirarse la caliente y después la helada. quería ir ahí, pero con lo friolento que son. Bueno, vamos a una Por, caliente. por eso no hay nadie, ¿viste? Solo 2 personas. Claro. ¿A dónde vamos? Mucha gente. Hay que encontrar un lugar para entrar acá. Vamos a esta, Lisana. ¿Cómo está? Ah, acá está buenísimo. Permiso. Perdón la molestia. Yo me quedo acá. Me gustó el paisaje, ¿no es cierto? No, y el paisaje con esto no. No hay mejor. Ay, qué bueno. Está buena, ¿no? Hay una Roma chorizo parrilla que me da hambre, ¿eh? Sí. Nos podríamos comer una parrillada, Lisa. Y después. Mirá lo que está ahí. Vamos a la de 50 grados. Así yo muevo un poco las articulaciones, los huesos un poco ahí. Estoy necesitando. Che, ¿mi camiseta dónde la dejé? Ah, la dejé en el locker. Bueno, vamos. ¿Y ahí qué hay? ¿Un túnel? No es tan caliente. ¿No? ¿Pero cuál es la que es pelando? ¿Cuál? ¿Esa que parece un jacuzzi? Si te animás a entrar, dale. ¿Sí? Pero está lleno. Sí, andá, a ver. Pero es re caliente. ¿Sí? Sí, está hirviendo. ¿Para pelar chancho? Mateo, hacete el fashion walk. Ah, vos. Sí, ¿está bien? Sí. Wow. Está que pela. Acá sí. Ah, Porque acá me gustó. ahí es muy caliente y acá abajo está. No, acá está más caliente. Che, ¿qué te parece, Lisana, las aguas termales de Argentina? Me encantó, ¿eh? Es diferente de lo que ya visitamos y es mucho más cosas, ¿no? Hay ¿Más qué? mucha variedad. Ah. Bueno, Lisana, relájate, mi amor. Lisana, cuando hay mucha gente se pone nerviosa. Bien. Vamos a desafiar el caliente. El calor que tiene esto tiene como el baño del Inca en Cajamarca. Como 60 grados más o menos. Ay, Oh. Está que pela esto. ¿Pero esto para pelar un chancho? Mamma mía. se acostumbra, o sea. Sí, pero no podés quedarte mucho tiempo acá. Te baja la presión. Un ratito. Un ratito nomás. Sentate, mi amor, dale. Cuerpo entero. Sin miedo. Me quemo la espalda. Esta es la que está a 50 grados, creo. 45 grados. Es como estar en el infierno. Pero está lindo ahora. ¿Viste? Mateo se queda dormido. Pero la gente pasa rápido por acá, ¿no? Me empiezo a sentir en la piel como un sarpullido cuando hace mucho calor. ¿Viste cuando salía del calor y tenés 3 buzos más o menos? Y te da como una cosa en la piel. Eso estoy empezando a sentir. Una picazón en la piel. Ahora vamos a comer, pero ahí abajo donde fuimos antes. Vamos a hacer un picnic. Mirá, acá hay unas... No sé, una cosa para que los chicos jueguen, debe ser. Pero acá me parece que cada uno puede venir a hacer su parrilla. Hacer su asado. Y hay Qué uno lindo. haciendo el asado. Oh, hubiéramos tenido un pedazo de carne, Lisana, mira. Sí. No sabíamos. Mañana Yo no sé ni hacer el asado. Mirá Vamos. los hinchas de boca allá haciendo el asado. me vas a poner a hacer asado en el próximo Mira, video. Lisana, enfócame. Los hinchas de boca allá haciendo el asado. Mi amor, en el próximo video me vas a poner a hacer asado.
Ponemos a Lisana a hacer un asado, si la gente lo pide en los comentarios. Un asado con un vino mendocino para probarlo, porque no lo probamos todavía. A ver qué... Si la gente quiere, lo hacemos. Encontramos ese lugar escondido que nadie viene. Porque Lisana es Estonia, si está mucho tiempo entre gente, ella necesita isolarse. Necesita isolarse. Mira lo que es este lugar, gente, mira. Te haces un asadito acá, terrible parrilla, te mandás. Un picnic solo nosotros, sin nadie, ¿no te parece mejor? Sí, a mí me gusta el quilombo. Bueno. Quilombo de gente, sirenas, bomberos. Bueno. ¿Para que le mostramos a la gente lo que trajimos acá para comer? Gente, yo me estudié todos los grados de las aguas termales hoy. 35, 45, 50. La explicación. Todo para poder pasarle ese contenido a ustedes. Suscríbanse al canal, los quiero mucho. Y creo que hoy no me equivoqué. Como me equivoqué con el éxodo jujeño. Miren, gente, miren lo que trajimos acá, Facturelis. Exacto. Porque Lisana dice, quiero probar la factura. Y Ya ya se comí. comió 10 kilos, vamos. Sí, qué rico. Facturita. Uno no se puede ir a Argentina sin comer factura. Agua mineral, porque la señorita es bien sana. Eso es importante. Estos son... Nueces, los pocos nueces que hay, porque la mayoría es... que hace bien para uvas. la diabetes, ¿viste? Me parece. Palmerita. Estas palmeritas son crocantes. Son Una riquísimas. delicia. 4 mandarinas. A manjar, tengo un chocolate también. Ah, hay un chocolate ahí. Eso fue la compra de Lisana. Nos pusieron ese adhesivo para entrar al supermercado. Siempre ustedes nos preguntan, ¿por qué ya no se casan? ¿Cuándo se casan? Mateo, casate con Lisana. Pero... no sé quién es el problema aquí. Re dramática. Yo siento que no estoy preparado todavía para casarme. Yo tampoco. O sea, mentalmente sí. Pero económicamente, materialmente no. Porque primero, yo no quiero una boda caro, alquilar un lugar que cuesta carísimo. Me gustaría tener nuestra casita y hacerla en el patio. Así la gente ya puede dormir ahí. Es como una boda más familiar, ¿no? Pero no tenemos casita todavía. Así que ya eso, no podemos casarnos. Después, nuestras familias están uno en un continente y el otro está en otro continente. Así que tienen que juntarse. O sea, no es algo barato, aunque yo lo quiero hacer más económica. Igual va a costar bastante. Y creo que comprar nuestra casita es la prioridad ahora y no hacer la boda, ¿no? No sé qué piensa Mateo. Y Lisana tiene como una cosa que... si yo le pido un casamiento ahora, tenemos que casarnos en un año. Eso dice. Es como que no le puedo decir ahora casate conmigo y de acá a 10 años hacemos la fiesta. Eso dicen, es una tradición, ¿no? Que si pedís hacerlo en un año, si no ya es como que no algo serio. Y Lisana, lo que me causa gracia, es la comida que quiere servir en el casamiento. Eso no digas, es una sorpresa. Ya tengo todo planificado, gente. Entonces, realmente para poder casarnos necesitamos primero tener una casa y después dinero para hacer la fiesta y todo eso para la gente. En el patio de nuestra casa. Pero por ahora no es posible. Y esa es la única razón por la cual no nos casamos todavía. Claro, no es que Mateo no quiere, ¿cómo se dice? No quiero comprometerme. Eso, no es eso. Queremos, lo haríamos hoy, pero como tenemos una idea cómo sería la boda de los sueños, todavía falta un poco. Así de simple. Vi que venía una gente por ahí caminando. Vamos a explorar un poco a ver qué es lo que hay por acá. Para Lisana es algo nuevo también, caminar al pie de la cordillera de los Andes. Mateo siempre quiere hacer una caminata de 5 horas. No de 5, de 4:45. ¿Ah? La gente acá viene, se pone la cumbia, se mete terrible parrillada, un asado, pasan el día. Lisana dice, yo no esperaba que esto sea tan movido, así, tan entretenido. Pero una característica de los argentinos es que les gusta divertirse, como hacer fiesta. Entonces vos vas, por ejemplo, a un lugar, un spa, que pensás que es para estar todo tranquilo como en Estonia, ¿es? Que está lleno de abuelete tranquilo ahí.
Y acá no, acá ponen cumbia, hacen humo con el asado. Terrible fiesta esta semana. Claro, eso me había olvidado. Miren qué paisaje, gente, qué cosa impresionante esto. ¿Qué hay ahí? ¿Pasa un río? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, veo un puente! Vamos. Mirá, ahí viene una camioneta. No, Mateo me lleva a caminar desnuda. ¿Verdad? Ma, y si había otra chica también. Buah. Mirá lo que descubrimos acá. Hay gente bañándose acá, en el río. ¿Qué lugar mágico es este? Por favor. ¡Qué increíble! Hay un hombre en una piedra que realmente parece un sofá. Y me encantó, pero estaba ocupado. ¡Qué bueno! Parece que está como meditando, ¿no? Sí. Pero mira, ahí también hay uno que se puede acostar, ¿no? ¿A dónde? Ese ahí. Vamos. Me imagino en la temperatura del río. Dijiste, Lisana, no me gusta no sé qué y ahora te está encantando la naturaleza. Pero Lisana, vos querés ir al río, yo no quiero, así que te vas a quedar sola. Yo, mi amor, prefiero mis agüitas de 50 grados. Así que Lisana va a quedar sola y sin casamiento. Pobre Lisana. Mejor que no te escapes, ¿eh? ¿Viste, Lisana, que explorando se encuentran las cosas más increíbles de la vida? Si vos solo vas a los lugares turísticos... ¡Ay, casi me caigo! Solo vas a ver cosas turísticas. Pero si arriesgas un poquito más en la vida, puedes encontrarte con cosas que no te lo esperabas. Como el día que me fui a Estonia y la vida me trajo a Lisana. Estonia no era turístico. O bueno, lo era, pero muy poco, nadie iba. Y mirá lo que sucedió. En la vida hay que arriesgar un poco. Hay que caminar en lo oscuro también, no solo donde hay luz. No, ni a pedo. ¿Está helado? Sí. Che, pero Lisana, ¿vos sabés dónde estás ahora en este momento poniendo tus pies? En el río del agua, que cae del deshielo de la cordillera, que hacen la famosa agua Villavicencio, que es el agua que venden en toda la Argentina. Por eso hace frío. Y viene de la cordillera de los Andes. Este lugar es mágico. Está congelada. Esta agua la podés beber, que es pura. Y yo con mi estómago mejor no, pero bueno. A ver, para. No, Mateo, tampoco es puro, no es del Fuentes, ya pasó el río. ¿Qué hace? ¿Qué? No, Che. parece un elefantus, mira. Si me caigo, Ay, cuidado, Mar. Y al final no quería venir, me hizo sacarle 150 fotos con el paisaje atrás. Y no quería venir a explorar. ahora ¿cómo vuelvo? O sea, no está tan frío el agua. No quiero estar más sola, mi amor. Voy a volver. No me Por gustó estar sola. ¡Qué lindo! Mirá. Llegaste, amor. Sí. No, está re loco este tipo. Está haciendo slackline. ¡Qué locura! Las hojotas no son lo mejor para explorar, pero bueno, es lo que hay. No, mirá lo que es esta vista, Lisana. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto, amigo! Estaba atado. Lisana, no te pierdas el agua cristalina que hay acá. ¡Suerte, amigo! Mientras tanto, Lisana intentando bajar. 3 horas para bajar, pobrecita. ¡Qué crack! Mirá lo que hace. No. Y no tiene miedo de caerse. Pero igual, yo tendría miedo igual. Bueno, por lo menos cae al agua. Pero qué lindo. No, mirá qué belleza esa piedra, Lisana, con el agua cristalina abajo. Parece el cenote de México.
se cayó. Nos faltaron los cenotes en México. Vení, Lisana, te voy a invitar a un lugar mágico. Esa puente tiene una pinta que se cae, mi amor. Por eso vamos. Ay, no, Mateo. Mi amor, no tengas miedo. La vida es corta, si te cae el agua. Vos dijiste, yo tendría miedo de subir ahí. Ahora quieres subir al puente. Ya me olvidé. Tengo mal de memoria. Ah. Qué pelotudo. Diría mi hermano, qué pelotudo. Ya veo que se caen allá al río. Oh. Cuando conocí a Lisana en el primer trabajo que tuve, cuando trabajaba en el call center, una jefa mía estonia me dijo: Mateo, ¿vos tenés novia? Sí, le digo. ¿Cuántos años tiene? 18. Tenía en la época, yo 32. Y la jefa me dijo: pero vos no podés usar una chica así. Ella se va a querer casar con vos, va a querer tener hijos, va a querer tener una vida larga, debe estar soñando con todas esas cosas. Yo me quedé mirándola así y le digo: pero yo también estoy soñando con eso. Le digo. Ahí ella dijo: ah, bueno. Si es así, la vas a respetar, está bien. Che, me gustó esto. Oh, un microcactus. Qué lindo. Hay más. Estaba escondidito, ¿viste? Ahí hay 3. Mirá si no lo ve y lo pisás. Ouch. Bueno, vení, Lisana, que te quiero llevar a un lugar. Vamos, que esto está al mejor estilo Mateo. Aventura pura y diversión todavía. ¿Cuáles son tus emociones, Lisana? Ah. Lisana quería tomarse un helado. No, tengo miedo del puente. ¡Qué miedo! Si es un puente, ¿no? No hay ni acceso. Bueno, vamos a verlo por lo menos. Uy, hay que tener cuidado acá, Porque estamos con ojote y te patinas todo. Dame la manito, amor. Dame la manito. Dale. Mateo Dale. está loco de la cabeza. Oh, wow. Qué vértigo que da esto. No, mira lo que es esto. No, Mateo, por favor. No, ni en pedo pasan por este puente. Unos momentos después. Tengo un cagazo. No, mira lo que es esto. No, esto se viene abajo. ¿Ustedes pasaron? No sabes el miedo que da esto, Lisana. Volvé, por favor. ¿No? Está cada vez más loco ese chico. Vení, Lisana. No. Gracias, gente, por las palabras de amor. Tenés que volver también. No vuelvo ni un pedo. Acá en Argentina la gente toma sol así, ¿ves? Se acuesta así, toma sol. ¿Entendés? Nos falta el mate, ¿no? Ah, unos matecitos. No tenemos. Vamos a esa, mirá. Están ahí. Está muy bajito. ¿Qué importa? ¿Cómo voy a hacer? Si no te ahogás, mi amor. Ah, Qué lindo, che. Disfrutá, Lisana, mirá, eso se queda ahí escondida. Tienes de disfrutar la vida. Cuando tengas mi edad y se te caiga todo como a mí, ¿qué vas a hacer, querida? Mateo piensa que tiene 60 años. Ahora vinimos a comer. ¡Auch! ¿Qué pasó? Me quemé con el plástico del sol. El mejor- Toca esto. Uy, sí. Tócalo. Vinimos a comer, la mejor parte del día. Yo pedí pollo al disco, algo muy argentino. Mateo pidió, ¿qué? ¿Costilla? Una tirita asada. Buah, qué- La mejor parte del día para Lisana es cuando está sentada sin hacer nada. El hombre le preguntó: ¿qué querés beber? Y Lisana le dijo: tráeme algo que me deje pata para arriba. Eso ¡Buah! Está re loca esta Te chica. juro, Mateo dijo eso. Mira la parrilla ya tracha. Ay, pobrecito, mi amor. Mamá, mirá, qué grande, qué grandote, parece un oso polar. Más pobre. Él trabaja en la parrilla, Más pobre pobre. diablo. Como dice mi abuela, más pobre diablo. Él es el que hace la carne. Pobrecito, mirá. Mira si no parece el de Coca-Cola. Dale a la gente, Lisana, que son los cortes de la vaca, porque yo no sé. Los cortes de la vaca son los músculos que están en la vaca en la parte superior del cuerpo. No leíste, Lisana. Habló como me Yo antes de venir al aguas termales leí en Wikipedia todo. Lisana se enoja porque no leyó. Esto es una empanada mendocina. El día que soy veterinaria te puedo decir hasta los articulares, ¿no?
Está caliente. Está rico. Yo me voy a tomar una chelita. Che, esto es una cerveza artesanal. Es la primera cerveza artesanal que voy a probar argentina, que se llama Malandrina. Mostralo. 2001. 21, perdón. Malandrina. De Mendoza. ¿Es de Mendoza? Sí. ¿Dónde dice? Ahí abajo. Buah. Ah, es verdad. Mendoza. Estaba un poco ciego el chico, bueno. Como no está abierta la cerveza, vamos a proceder a una técnica milenar. Buah. No puede abrirla. Para que esto se puede. Sí se puede. Si abro la tapa, Argentina gana. No, no voy a decir nada porque no quiero hacer mufa. Buenísimo, che. Tiene gusto a la IPA. Esa cerveza amarga, ¿viste? Pura. Ahí llego. Wow. Bueno, yo me pedí una tirita de asado, que es mi corte favorito. Vaya a saber cuándo lo voy a volver a comer en mi vida. Le ponemos un poco de sal con ensalada. Ah, ahí, le puse más ensalada afuera que... Buah. Y Lisana se pidió un pollo al disco. Sí. Que vino sin disco. El pollo y la ensalada. Qué rico. Me encantó esto. Bien vegana la Lisana. Pollo. Un plato de pollo como es vegano. Me encanta. Porque el disco lo cocina muy bien, ¿viste? Y le deja ese gusto al guisado. Epa, casi pierdo todo. Oh, Una maravilla. muy bueno. Vos no digas nada. Quiere. La vaca no quisieron el hueso, no quisieron, quieren el pollo. Más pobre diablo. Es como una ovejita, mira. Lanceta con dulce de leche. Ahora, la cosa es que hay que volver. No sabemos qué hora viene el bus. Pasa cada 2 horas, no tenemos boleto. Así que si hace 5 minutos se pasó, tenemos que esperar 2 horas. A mí me dio muchas gracias porque Lisana les quería dar de comer a los perros. Le daba pedazos de carne y todo y los perros no lo querían comer. Porque claro, viven ahí en la parrilla y están re gordos. Esos perros viven tan bien que hasta vino toman. Ah, Mateo le causó gracia eso. Justo. ¡Pero qué suerte! ¿Le dijeron la hora que veníamos? No, Dijeron, vámonos, vámonos, buena señal. Sí, salgamos. Salgamos. Oh, Mira, el señor acá nos salvó la vida. Sí, la dice larga. ¡Hay mal lugar, chicos! ¿Podemos ir parados? Señor, ¿Cuántos son? somos flaquitos. ¿Cuántos son? 2. Vamos. Gracias, señor. Dios lo bendiga. ¿Cómo? Angelito. Es un ángel. Mi ángel de la guardia. Mirale la cara que... Ángel, a ver. Ahí está. La mejor vista, Lisana, mirá. Nunca fuiste tan pegada al vidrio. Me están haciendo falta eso. Oh, pero qué suerte. qué suerte que tuvimos, che. Justo le digo, corramos, que va a pasar. Y estaba ahí parado ya. Ella quería seguir comiendo asado, le digo, vamos. Oh, mira, Lisana. Qué vista, mirá. Disfrutá. Buah, qué vergüenza. Llegamos sanos y salvos. Lo que Echaría vamos una a... siesta ahora. Yo también, pero primero vamos a probar unos helados con gustos diferentes. Helado de balanceado de perro. Ay, Bueno, gente, acá estamos en la Plaza Independencia. La Plaza Independencia es la plaza más grande de la ciudad de Mendoza. Está rodeada por 4 otras plazas. Esta queda en el centro. Plaza San Martín, Plaza Chile, Chile, Plaza España, Plaza España Plaza Italia. y Mira, Plaza Italia. yo sabía más que él, mira. Lisana sabía más que... Pero esta es la plaza más importante de Mendoza. Como pueden ver, la más grande. Acá tenemos una zona arbolizada. Las chicas ahí que están mirando los llores que me puse hoy. Ah, los llores. Ahí están las letritas para uno sacarse la foto. ¿Vieron, gente, que ahora explico para mejorar el contenido? Ahí tenemos una majestuosidad de edificio que parece ser un hotel. No es el tipo de hotel donde Lisana acostumbra a dormir. Vení, Lisana, vamos allá, vamos. La Mira. gente dice, La gente quiere ver la foto. ¿por qué Mateo no me lleva
un hotel 5 estrellas. Si tendrías que pagar todas las noches 50 euros para arriba, ponele 50. Al final de mes gastas $1.500 en hospedaje, que me parece absurdo, ¿no? O sea, no vale la pena. No vale. Una cosa es ir en el aniversario para disfrutar, otra cosa es cuando estás viajando toda la vida, diariamente, ¿no? Bueno, acá adelante tenemos un grupo turístico. Están hablando sobre las letras. Ah, Cualquiera. mira Estas qué son las lindo. letras de Mendoza, I Love You Mendoza, donde Lisana saca las fotos cliché. Buah. Ahí estamos. Queremos sacar una foto con ustedes, ¿podemos? Sí, claro. Pero puede antes me tenés que explicar algo. Sí. ¿Qué es la Plaza Independencia, la historia? ¿Alguien sabe de acá o no? Somos mendocinos, Alguien sabe. pero No hay problema. no de esta parte. Yo tampoco sé. ¿Ustedes son argentinas? Sí. ¿De Mendoza? Sí. Suscríbanse al canal de Mateo y Lisana. Ah, ahí está. Suscríbete. Mira ahí, arco iris. Un arcoíris, ¿se ve? Yeah. ¿Vamos a tomar helado? Sí. Vamos. Mateo no sabe la historia, entonces dice, bueno, vamos. Vamos a tomar el helado porque no sé nada. Miren qué linda calle. Mirá qué avenida que tenemos acá, che. Yo tengo hipo. Tenemos terrible avenida. Mateo habla con un radio. Como si fuera eso que explican, ¿viste? Sí. No, pero mirá lo que es esto. No habíamos pasado por acá todavía. No. Ah, bueno. Messi, De Paul y Martínez. ¿Quién es más lindo para vos? Ah. Messi. ¿Sí? ¿Y para vos? Es. ¿De Paul? ¿Este es el 7? No, es. ¿Este? Sí. Por lo menos en esas fotos. A no Lisana sé. le gustan los chicos malos. Ah. Si hay algo que me gusta de Mendoza es la arbolización que tienen todas las calles. Cierran así y hacen como un techo de árboles. Y mirá lo lindo que queda. Sí. La heladería está por ahí, así que. Carrapiñada. ¿Qué es carrapiñada? Carrapiñada es un maní que le ponen como azúcar. ¿Carrapata? Y queda maní con azúcar dulce y crocante. Hasta la semana que viene no abren porque ahí empieza la temporada. Algunas heladerías trabajan solo en la temporada de verano, mi amor. Bueno, vamos a una heladería normal. Vamos a ver si hay otra. Mateo, para vos el helado de Peppa Pig, mira. Oh. Limón y capuchino, qué rico. Mateo el niño está feliz comiendo helado. Durazno y chocolate. Bombón Roger. Yo capuchino limón, a ver. Me encantó el capuchino. ¿Todo bien? Todo bien. Buen provecho y nos vemos.